¡Basta de mataderos! ¡Basta de violencia! Vivisección, zoológicos, incendios, encierro, jaulas, indiferencia, apatía. ¡Basta de especismo! Aquí comienza la rebelión animal por la liberación. ¡Liberación animal! ¿Sabías que cada segundo se asesinan más de 4.700 animales en el mundo y más de 64 millones de animales al año? ¿Sabías que más de 1 millón de especies son amenazadas de extinción a causa del sistema extractivista y la crisis ambiental? ¿Sabías que la industria cárnica es responsable de más del 90% de la deforestación en el Amazonas? ¿Sabías que actualmente Bolivia ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la destrucción de sus bosques? Buenas a todas y todos, mi nombre es Yesenia y estamos en el cuarto programa de Rebelión Animal. Hoy la temática veganismo y medio ambiente. Entramos al sector Entrando al Nido. Entrando al Nido. Hola, yo soy Artemisa y vamos a comenzar este programa haciéndonos una pregunta principal. ¿Por qué se relaciona el veganismo con el medio ambiente? Debemos mencionar de nuevo que esta lucha es bastante amplia. El medio ambiente está constantemente amenazada, saqueada, explotada. El veganismo nace como una respuesta también ante esta problemática, ya que el deterioro y destrucción de este hábitat se debe mayormente a la explotación animal. Como alternativa consciente y lucha, el veganismo está bastante relacionado con el cuidado, defensa y protección al medio ambiente, pues es aquí donde la expansión agrícola y el negocio de la carne es causante de la reducción de miles de cuerpos de agua dulce y aire limpio, donde millones de especies están siendo desplazadas y despojadas de sus territorios para megaproyectos urbanos bajo el nombre del progreso humano, donde la crisis climática apunta a la industria cárnica como mayor emisor de gases de efecto invernadero, como el metano, 4 veces peor que el dióxido de carbono. Luchar por todas las especies es luchar también por el lugar donde juntos convivimos y compartimos. En este programa hablaremos de causas, consecuencias y alternativas dentro de la problemática ambiental en Rebelión Animal. Buenas amigos, yo soy Vide Free y les voy a comentar en este sector Siguiendo las Huellas a través del bosque una breve historia del movimiento ecologista y ambientalista a nivel mundial. Le hemos tratado de resumir esto porque es bastante la historia. Pero vamos a ver lo más importante. El movimiento ecologista tiene su origen en los años 60 del siglo XX, en el entorno de las democracias liberales de Occidente. Acontecimientos de la época como la nube de smog que cubrió Londres en 1952 y diversos incidentes relacionados con la energía nuclear o vertidos petrolíferos activaron una conciencia medioambiental en parte de la población. La obra Primavera Silenciosa de 1962 de la bióloga estadounidense Rachel Carson fue una de las primeras publicaciones que alertaban sobre la repercusión de la acción humana en la muerte del planeta. En 1961 se fundó la ONG WWF, The World Wide Fund of Nature, y aparecen los primeros partidos verdes, organizaciones ecologistas agrupadas en partidos por ocupar un espacio en la vida política. En 1971 nace Greenpeace y en 1974 en Suiza es elegido el primer diputado verde en un parlamento estatal. Durante la década de los 70 fueron aprobadas en Estados Unidos las primeras leyes de carácter ecologista. Clean Water Act, Endangered Species Act, National Environment Policy Act. Uno de los principales logros del movimiento ecologista a lo largo de todos estos años ha sido precisamente la concienciación medioambiental, la cual ha ido en aumento abordando nuevos temas de debate como la lluvia ácida, la energía nuclear, la capa de ozono, la sostenibilidad o el cambio climático.
En esta primera parte voy a mencionar a Sudamérica y Bolivia, donde existían una serie de culturas en armonía con la Pachamama. Ellos dejaron mucha sabiduría y enseñanzas, experiencias para un sistema de producción propio, muy diferente al de hoy en día, cuando el medio ambiente era hasta sagrado y se ejercía la solidaridad con todos y con todas como valor principal, donde el impacto ambiental no existía en gran medida, y si es que había, los pueblos sabían cómo actuar por respecto a la experiencia, respecto a las prácticas ecológicas que ellos llevaban a cabo. Actualmente la situación ambiental no es nada buena. Se está atravesando por pandemias causadas por la intromisión de la mano humana en el territorio de animales silvestres. La crisis climática, últimamente invisibilizada, anuncia un punto de no retorno en cuanto a las catástrofes fatales que se vendrán. La falta de políticas en torno al tema, la falta de la puesta en marcha urgente de alternativas e investigación, la expansión de la mancha urbana como arrasador de áreas verdes, generador de residuos sólidos sin aprovechar, la contaminación del suelo, el aire, el agua, los incendios y fenómenos naturales que terminan con lo poco de diversidad restante en las denominadas áreas protegidas que están totalmente desamparadas. En lo local, podemos decir que el panorama ambiental es el menos importante para cualquier gobierno, pues este no hace más que aprovecharse de los frutos que da para beneficio del poder central y sus aliados. La élite ganadera del país repartiéndose tierras, además de exportar carne a otros países, logrando destruir los últimos páramos de aire limpio, reguladores del clima, fuentes de oxígeno. En las ciudades, el loteamiento de los únicos bosques urbanos que están quedando en las ciudades están queriendo ser transformados en enormes cementerios. Los alimentos modificados para fomentar la expansión agrícola y la pérdida de semillas originarias y con esto la identidad de muchos pueblos, destinados a alimentar vacas para monopolios extranjeros, simplemente para la producción de carne, ¿no? Y no así como ellos lo justifican, lograr alimentar al mundo. Son muchas las causas por las cuales el veganismo representa una lucha por el medio ambiente. A continuación van a venir muchísimas más partes en las cuales se desarrollará el tema, anunciando estas consecuencias, el ámbito local y también las alternativas que se pueden proponer. Desde nuestra postura anticapitalista, antiespecista y no antropocéntrica, consideramos que el sistema actual y el modo de producción capitalista, que es extractivista, ecocida, biocida, está aniquilando a miles de animales cada día, llevándolos a un sistema de esclavitud y explotación permanente. En este sentido, la crisis climática actual está íntimamente relacionada con el modo de producción y el modo de consumo. El sistema capitalista crea necesidades que no necesitamos, con la única finalidad de incrementar las ganancias para un sector reducido de la población. También, la célula del capitalismo es la mercancía, es así que se ha mercantilizado absolutamente todo. Y lamentablemente se podría decir que ha reducido a una simple mercancía a la naturaleza y también a los animales. Se ha normalizado también lo que es el sistema de explotación animal detrás de la industria ganadera bajo lo que es el antropocentrismo y el especismo, ¿no? En el caso de Bolivia podemos mencionar, por ejemplo, que el modelo económico de producción neocapitalista se mantiene este modelo de producción desde los inicios, ¿no? Como mencionábamos, la minería, los hidrocarburos y actualmente la agroindustria. Por otro lado, y con la actual crisis sanitaria de la pandemia, el gobierno lamentablemente piensa reactivar la economía con proyectos más extractivos, depredadores de la madre tierra,
con la reactivación de proyectos como las hidroeléctricas, ¿no? Por ejemplo, ahora igual están los compañeros y las compañeras en resistencia, nuevamente de las comunidades en Barachepete, Rositas, estamos también viendo resistencias nuevamente desde el Tibnis, Tariquia y otras comunidades, ¿no? También por otro lado, se ve que el gobierno quiere reactivar nuevamente con extractivismo, con la implementación de lo que es el fracking, no, que es una extracción de hidrocarburos no convencionales, pero es una actividad totalmente agresiva, riesgosa y con altos costos medioambientales. Por ejemplo, un gran ejemplo que podemos mencionar aquí es Vaca Muerta, que es en Argentina, ¿no? Claro ejemplo de la destrucción de los ecosistemas. También en Bolivia se plantea lo que es la implementación nuevamente de la energía nuclear, lo que igual pone en alerta nuevamente a activistas ambientales, y la implementación del litio, ¿no? Como supuesta transición energética, pero la evidencia empírica también muestra que a nivel mundial tiene un gran impacto medioambiental. Y el gran problema que también tiene esta parte es la falta de consulta a las comunidades y también que es un mercado muy especulativo. Entonces, muchos de estos proyectos a nivel mundial son la nueva disputa comercial, pero muchas veces es dinamizado por un falso mercado verde, lo que es el greenwashing, el capitalismo verde, que es totalmente depredador con la naturaleza, ¿no? Basada en la misma lógica de producción y consumo. En este sentido, lo que podemos mencionar es que el modelo económico ortodoxo, basado solamente en el incremento del crecimiento económico, fuente de medición del PIB, a costa de un sistema extractivista depredador de los recursos naturales y de la madre tierra, y que en el fondo simplemente favorece a un reducido grupo del sector, ¿no? De las élites, y no es sostenible a largo plazo. Actualmente y ya hace varios años se ha impulsado entonces en Bolivia y se sigue continuando lo que es el sistema extractivista, como mencionaba. En este punto nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la conexión entre lo que es la industria ganadera y la actual crisis climática? Entonces, la industria ganadera es por lejos principalmente la responsable del incremento de la deforestación. Les doy un dato. A nivel mundial, del total de toda la superficie que está destinada para la producción de alimentos, se menciona que más del 70% es destinado para alimentar al ganado y no así para alimentación directamente del humano, ¿no? También, por otra parte, la industria ganadera utiliza más recursos que en comparación a la industria agrícola, ¿no? Por ejemplo, la industria ganadera emite más gases de efecto invernadero en relación al sector de la agricultura. También, por otro lado, emplea más uso de tierra y más uso de agua en comparación con el sector de la agricultura, ¿no? También es responsable de la gran cantidad de uso de fertilizantes químicos, agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, que lamentablemente dañan igual a las principales polinizadoras. También es responsable del uso de lo que es los transgénicos, el glifosato, los monocultivos y por tanto la deforestación, ¿no? Entonces, podemos mencionar que la industria ganadera es también productor de metano, ¿no? El metano es el principal gas de efecto invernadero que contribuye en gran medida al incremento del calentamiento global y por tanto la crisis climática, ¿no? Entonces, podríamos concluir que mencionando que la industria cárnica y la industria de los lácteos es por lejos una de las principales causantes de lo que es la crisis climática por todo lo mencionado. En el contexto boliviano podemos mencionar un poco que, por ejemplo, desde el 2015 se forma una alianza entre el gobierno y el sector de la agroindustria bajo lo que es la Cumbre Sembrando por Bolivia, ¿no? Donde ya se establecía, por ejemplo, ya se hablaba de deforestación, del uso de transgénicos, de la ampliación de la frontera agrícola. Posteriormente, el 2013 hasta el 2019, se ha aprobado varias normativas, entre ellas leyes y decretos,
para favorecer a un sector que es el sector del agronegocio, ¿no? Entonces se han implementado varias leyes, entre estas las que se han denominado las leyes incendiarias porque precisamente han hecho eso, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de leyes, por ejemplo, que permitan el perdonazo en la deforestación, la autorización en el desmonte, lo que es los agrocombustibles, el etanol, biodiesel. También los últimos decretos que, por ejemplo, el 2020 permiten la ampliación de los transgénicos, no solamente de soya, ¿no? Sino una nueva implementación de soya transgénica, la HB4, que es mucho más resistente al glifosato, ¿no? Y por tanto más tóxico para la salud y también para el medio ambiente. También se han ampliado los transgénicos para la caña de azúcar, lo que es el trigo, el algodón, el maíz. Entonces vemos cómo el extractivismo y nuevamente con las políticas gubernamentales están favoreciendo un sector de la economía, ¿no? Pero no en sí a todo el país, sino simplemente a un sector y también que avalan a transnacionales, a los intereses, por ejemplo, de Bayer Monsanto. Posteriormente, por ejemplo, el 2019 se ha firmado un pacto para la exportación de carne a China, ¿no? Entonces, todo esto está avalado en los planes de desarrollo de la ABT, de la CAIN-COCAO. Por ejemplo, el plan de desarrollo económico, donde ya mencionaba la ampliación de 13 millones de hectáreas deforestadas a 20 millones de hectáreas deforestadas hasta el año 2030, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que se va a ampliar la frontera agrícola a costa de la destrucción de los bosques. A consecuencia de esto ya lo hemos vivido y yo creo que está en el corazón de todas las personas que nos ha llegado los incendios en la Chiquitanía en el 2019, que han sido precisamente por toda la aprobación de estas normativas, ¿no? Entonces se ha dado una gran pérdida en lo que es la biodiversidad, ecosistemas. Paralelamente, incluso ese año se ha dado la primera exportación de carne a China, mientras los bosques seguían incendiándose. Entonces, podríamos deducir que no es casualidad los incendios que ha pasado el 2019, ¿no? Entonces, la afectación ha sido 6.4 millones de hectáreas quemadas, más de 5.600 especies de flora y fauna afectadas. Cabe mencionar que muchas de ellas endémicas. Una cantidad de pueblos indígenas afectados, comunidades afectadas, áreas de protegidas afectadas. Entonces la incidencia de los incendios ha sido bastante. De la misma manera, a finales del 2019, todo el mismo modelo de la Chiquitanía se quiere implementar en lo que es el Plus del Beni, el plan de uso de suelo, ¿no? Entonces, los incendios en la Chiquitanía que han deforestado más de 6.4 millones de hectáreas, con la implementación del Plus del Beni se pretende afectar más de 10 millones de hectáreas. Y el año 2020 se continúa con estos planes ecocidas. Por ejemplo, en abril también se denuncia una gran cantidad de denuncias de venta de territorios de área fiscal. También se han implementado varios puntos de quema, ¿no? Entonces los incendios no solamente ha sido el año 2019, también ha sido el año 2020 y eso que estábamos en plena pandemia y el extractivismo continuaba, ¿no? Por otro lado también se da el uso de los transgénicos. Precisamente el Comité de Bioseguridad con la ANAPO aprueban o dan la aprobación para la implementación de la soya transgénica HB4. Y por otro lado se puede mencionar que el gobierno nos mencionaba que la implementación de los transgénicos iba a ser para apoyar lo que es la seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Lo cual sabemos perfectamente que no es así, porque en práctica sabemos que el uso de transgénicos precisamente nos hace dependientes a una semilla, nos hace dependientes a una transnacional y es lo contrario a lo que implica una soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria implica que los pueblos pueden decidir libremente qué van a producir y cómo van a producir. En cambio, con el uso de transgénicos nos dan una dependencia, ¿no? Y sobre todo es para beneficio de las transnacionales, en este caso Bayer Monsanto. Y esto también cabe mencionar que
todo lo que está pasando va en contra de las normativas, por ejemplo, desde la Constitución Política del Estado, desde la Ley de la Madre Tierra, que, por ejemplo, nos dan una implementación de seguridad y soberanía alimentaria. Tener la soberanía alimentaria debería implicar consultar a las comunidades sobre qué y cómo se va a producir. Sin embargo, no existió ninguna consulta previa, más todo lo contrario, ¿no? Por otro lado, no existió ningún estudio minucioso acerca de la afectación de la implementación de la soya transgénica HB4. De igual manera, la implementación de maíz transgénico va en contra de la producción de los pequeños productores, teniendo en cuenta que en Bolivia existen más de 77 variedades de maíz nativo, los cuales van a ser vulnerados por la implementación de maíz transgénico. Como habíamos mencionado, existe una gran incidencia en lo que es el impacto de la industria ganadera en lo que es la actual crisis climática. Bolivia mantiene este sistema de modo de producción extractivista y es por eso que mediante todas las normativas que se han establecido para la expansión de la frontera agropecuaria, se da lo que es la exportación de carne a China. En 2019 se da el primer embarque de exportación con 48 toneladas. Y el año 2020 se anuncia la apertura a más mercados, por ejemplo, para exportar carne china a Rusia, Armenia, Bielorrusia y Kazajstán. Hasta el año 2020 se exportó 7.300 millones de toneladas de carne y se pretende que hasta finales del 2020 se exportara 10 millones de toneladas de carne, ¿no? Esta implementación no solamente también la vemos en lo que es Bolivia, sino también existe la misma problemática en países vecinos como lo que está pasando con Argentina. Actualmente continúan los incendios en el país vecino de Argentina, en la Patagonia, en Córdoba, justamente por este modelo extractivista, ¿no? Entonces, se ha implementado el acuerdo porcino con China y se da lo que es la implementación de las megafactorías de cerdos. Y también vemos ahí las resistencias de los compañeros en Argentina contra todo este modelo extractivista depredador de la madre tierra. De la misma manera, en Brasil existen las resistencias por parte de las políticas de Bolsonaro y su lucha en pro del capitalismo, que de la misma manera está deforestando la Amazonía brasileña, ¿no? Entonces, igual se ha visto que continúan los incendios por este modelo extractivista. En el caso de Argentina, se da la implementación de este modelo a causa de sacar supuestamente a Argentina de la crisis económica y pagar la deuda externa, ¿no? Entonces Argentina igual ya tiene 30 años con ese modelo agroindustrial. El modelo extractivista a nivel mundial genera a corto plazo divisas, pero a largo plazo genera pobreza, enfermedad, problemas socioambiental, y explotación a la madre tierra, explotación a los animales. El modelo económico extractivista también pone en vulneración a las áreas protegidas. Por ejemplo, Bolivia tiene 22 áreas protegidas y también es considerado como uno de los países con mayor biodiversidad. Y lamentablemente estas áreas protegidas también fueron afectadas por los incendios forestales y actualmente siguen siendo vulneradas con los despidos injustificados a los guardaparques. También han existido varias irregularidades en lo que ha sido en las contrataciones por parte del CERNAP. Mencionamos también que las áreas protegidas abarcan más del 15% del territorio boliviano, ¿no? Son su patrimonio natural y cultural del presente y del futuro sostenible, ¿no? Pero lamentablemente están siendo vulneradas. Podemos decir que estas áreas están siendo más bien desprotegidas, poniendo también en vulneración en la vida de miles de animales. Eso sí, que se ha visto que la sociedad civil organizada en su derecho a ejercer el control social ha realizado varios pronunciamientos en defensa de estas áreas protegidas, ¿no? Sabemos que existe la vulneración por parte de las autoridades. Entonces, precisamente esta semana se ha podido recaudar más de 400 firmas y más
de 81 organizaciones autoconvocadas que están en defensa de estas áreas protegidas y en contra de todas las vulneraciones que está pasando las áreas protegidas en nuestro territorio. Pero también existen vulneraciones a las áreas verdes en el departamento de La Paz, ¿no? Por ejemplo, existen los avasallamientos a las áreas verdes, los loteamientos, por ejemplo, en Bolonia, Purapura, el Valle de la Luna y otras, que ponen también en vulneración a miles de animales endémicos. Bueno, en esta tercera parte vamos a hablar sobre lo que son las alternativas, propuestas, experiencias referente a todo lo que es el ecologismo, el ambientalismo a nivel local como mundial. Entonces vamos a empezar sobre lo que son las políticas ambientales, ¿no? Vamos a empezar desde lo global. Se han hecho diversas cumbres, diversos encuentros, tanto en diversos lugares de este territorio, del globo terráqueo. Y vamos a empezar con la principal, que es la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, donde se dijo que los seres humanos constituyen el centro de la preocupación relacionada con el desarrollo sostenible, que tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Esta cumbre pues ha servido bastante para luego hacer legislación ambiental en nuestro país. También hablemos de la Cumbre de Kioto sobre el cambio climático en el año 97, donde se trata un acuerdo internacional asumido en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. El 2002, Conferencia sobre el Cambio Climático, y Bali en el año 2007. La Cumbre de Copenhague en el año 2009, que decía que se deben reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. También apoyar en mecanismos de apoyo financiero para frenar la crisis y el cambio climático, porque en este momento no se habla de crisis, solo cambio climático. Y también reducir la deforestación. En lo local tenemos prácticamente en esta parte de políticas ambientales solamente la implementación de leyes en favor del medio ambiente, como sea la ley 1333, luego la ley de la madre tierra, acuerdos que se han hecho en estas cumbres, y algo interesante que ha habido la cumbre el año 2009, si no me equivoco, la cumbre de Tiquipaya, y posteriormente hubo otra cumbre también, donde se hablaban todos estos temas, tanto locales como regionales y globales, para poner fin a muchos aspectos en pro del deterioro del medio ambiente, ¿verdad? También ha jugado un papel muy importante lo que son las marchas, por ejemplo, de los pueblos indígenas desde el año 90, y muchas otras que vamos a ir desarrollando más adelante. Bueno, vamos a entrar ahora el tema de abordar temas sociales, económicos, culturales y todo lo relacionado con lo que es la ecología y el medio ambiente. Y vamos a empezar por la ecología social, la cual nos dice que las causas de la crisis tienen que aparecer claras y lógicas de manera que todos, nosotros incluidos, los podamos entender. En otras palabras, todos los problemas ecológicos y ambientales son problemas sociales, que tienen que ver fundamentalmente con una mentalidad y un sistema de relaciones sociales basados en la dominación y en las jerarquías. Estos son los problemas que nos ofrecen hoy en día la gran difusión de la cultura tecnológica. Esto decía Murray Bookchin, que es el fundador de la ecología social, que ha sido un pensador, filósofo y un impulsor de esta temática, ¿no? La ecología social de Bookchin es una teoría que tiene una parte descriptiva y otra parte prescriptiva. Descriptivamente afirma que existe una relación holística entre los seres naturales, incluidos los seres humanos, que lleva a afirmar a Bookchin que el orden de la naturaleza no necesita autoridades ni mandos centralizados, sino que es descentralizado y en red, y se autorregula. Los humanos producirían los problemas ambientales solo cuando introducen problemas en procesos centralistas y autoritarios en sus sociedades. A partir de esta hipótesis, Bookchin prescribe que si la vida se desarrolla a partir de la autoorganización y la cooperación evolutiva, es decir, la simbiosis, desde ese punto de vista debe construirse la alternativa de manejo social y ambiental. Sus propuestas incluyen el uso del llamado la tecnología adecuada en la producción económica, la arquitectura verde, en el urbanismo, y en lo político, establecer municipios de administración asamblearia y economía planificada de la misma manera asamblearia.
También debemos mencionar el papel que ha realizado la ecología profunda, que en 1973 fue acuñada por Arne Naes como un término teórico que se transformó posteriormente en un movimiento. Para Naes son puntos centrales: 1. El ser humano en armonía con el medio, no por encima, sobre o fuera de este. 2. La igualdad biocéntrica: todas las cosas naturales, los ecosistemas, la vida, etc., tienen derecho a existir independientemente de su grado de autodeterminación. Y 3. Derecho a la diversidad cultural. Actualmente la ecología profunda se mide contra la llamada ecología reformista, que es la que ha logrado mayor incidencia en los debates contemporáneos debido a la altura de muchos de sus simpatizantes, incluso logrando en muchos países estar sus miembros insertos plenamente en el poder político y empresarial. Sin embargo, su núcleo de acción se da en el mundo anglosajón, siendo casi inexistente en el resto de la urbe. Bueno, pasemos lo que es el municipalismo libertario y el comunalismo. El comunalismo es una propuesta política de Bokin que previamente se llamó municipalismo libertario. En los inicios de los años 70, Bokin argumentó que el espacio para el cambio político debería ser a un nivel municipal. En una entrevista en el año 2001 resumió su punto de vista de esta manera: el asunto primordial es cambiar la estructura de la sociedad para que la gente gane poder. El espacio más apto para hacer esto es desde las municipalidades, la ciudad, un pueblo, una villa, una comunidad, etc., donde tengamos la oportunidad de crear una democracia igualitaria. El sistema en el cual las instituciones de democracia asamblearia podrían oponerse y reemplazar al Estado con una confederación de municipalidades libremente asociadas. En The Next Revolution, que es un libro que escribió Bokin, dice sobre la relación entre el comunalismo o municipalismo libertario y la ecología social. El municipalismo libertario constituye las políticas de ecología social, un revolucionario esfuerzo en el cual la libertad es dada de forma institucional en asambleas públicas, que se convierten en órganos de toma de decisiones. El comunalismo tiene la intención de crear una situación en la cual los dos poderes, las confederaciones municipales y el Estado-Nación, no pueden coexistir. Sus partidarios, los comunalistas, creen que es posible tomar el poder de los municipios para desde allí crear un sistema confederal en vez de uno con el Estado central, es decir, la descentralización del poder. Ahora, tendiendo un poco más hacia lo local, vamos a ver un poco de experiencias referente a todo lo que estábamos hablando en la actualidad, lugares donde resisten a lo que es el capitalismo y lugares donde todavía ponen el cuerpo de manera federada, confederada, asociada y demás. Vamos a empezar con las experiencias en la primera marcha de los pueblos indígenas del Timnis y otros. Un 15 de agosto partieron del mismo punto la ciudad de la Santísima Trinidad las dos movilizaciones indígenas que abren y cierran un ciclo vigoroso de transformaciones en la historia de Bolivia. La primera marcha del año 90, denominada Por el Territorio y la Dignidad, y la octava marcha del año 2011, más conocida como Por la Defensa del Timnis. La marcha por el territorio y la dignidad es la acción colectiva más importante de ser un movimiento específico en la región del sur del departamento del Beni. Pasa a convertirse en el eje articulador de las expectativas de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. En el fondo planteó una interpelación a las bases estructurales de la institucionalidad colonial, exigiendo la inclusión de los pueblos indígenas en su condición de pueblos, con sus cosmovisiones, identidades y horizontes societales diversos. Esta interpelación a la matriz civilizatoria occidental desencadena un conjunto de efectos que no pueden cuantificarse a partir de los acuerdos conseguidos con el gobierno de entonces, que de hecho fueron importantes, sino por los efectos estructurales que modificaron la cultura política de la sociedad, que implicó un cambio de creencias sociales, la incorporación del pluralismo, la interculturalidad y la inclusión como valores que fueron resquebrajados los cimientos epistemológicos tradicionales e incubando la necesidad de refundar un nuevo Estado. Planteamientos como el reconocimiento de territorios indígenas, el ejercicio de la libre determinación o reconocimiento de sus propias instituciones en cuanto a la administración de justicia, no eran compatibles con el diseño de la institucionalidad republicana liberal, planteamientos sin sentido en la lógica de los políticos, ya sean de cualquier bando,
Evidentemente eran piezas que no encajaban si no se repensaba o reinventaba toda la institucionalidad estatal. Es muy interesante el aporte que dieron los pueblos indígenas para crear nuevos paradigmas en torno al tema social, como el tema de convivir en armonía con la naturaleza desde sus saberes y experiencias ancestrales. Pasemos a otra experiencia, que es el confederalismo democrático en Kurdistán, apoyado por el ecofeminismo y la genealogía. La meta será la organización de una sociedad civil democrática ecológica para llevar a una paz estable en el Medio Oriente. Desde el municipalismo, dejando de un lado la aspiración de Estado-nación ni de sus límites territoriales, así deberían vivir en paz las etnias, religiones distintas en la región. Según Murat Karayilan, presidente del Congragel, el principio básico sería la unidad equitativa y voluntaria. De tal manera como promulga también el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Estado mexicano de Chiapas, la sociedad tomará y organizará más y más tareas sociales, culturales, políticas, ecológicas por cuenta propia, limitando de este modo las intervenciones de los estados a lo estrictamente necesario. En contraste con la Federación de Estados, el confederalismo democrático aspira a una confederación de estructuras parciales autónomas de la sociedad, como consejos de la juventud, de las mujeres, consejos de los territorios distintos con la población kurda. Como organización general para dar estructura a esta política se fundó el Koma Sivaken Kurdistán, que es la Confederación de Pueblos de Kurdistán, con el Congreso Popular de Kurdistán como comité superior. Esta parte es muy interesante porque vamos a hablar del ecofeminismo y la genealogía, que significa la ciencia de las mujeres, o la ciencia de las mujeres también conocido como el feminismo kurdo. Öcalan dijo: un país no puede ser libre a menos que las mujeres sean libres, y que el nivel de libertad de las mujeres determine el nivel de libertad en la sociedad en general. La genealogía es una de las ideologías que gobiernan la Federación Democrática del Norte, conocido como Rojava. Los defensores de la genealogía consideran que el capitalismo es antifemenino, y por lo tanto la genealogía es intrínsecamente anticapitalista. Las mujeres de Rojava han contribuido a poner en marcha un sistema económico cuyo propósito es aumentar los recursos de la sociedad, en lugar de explotarlos. Es decir, un modelo alternativo de desarrollo que descansa en los principios de la economía social. El trinomio comunalismo, ecología y liberación de las mujeres se conjuga en Rojava y se materializa en la decena de proyectos enfocados a impulsar actividades agrícolas y de producción de alimentos, con los que se busca hacer frente al subdesarrollo de la región, así como contribuir a solucionar problemáticas concernientes al desabastecimiento de agua y electricidad, la deforestación, el manejo de residuos sólidos, la contaminación, etc. Se socializaron las tierras y las mujeres de Rojava iniciaron la formación de comunas y cooperativas, principalmente agrícolas. La tarea de diversificar los cultivos también ha rendido los primeros frutos. Actualmente se cosechan más de 4 productos, entre ellos lentejas, garbanzos, tomates, espinacas, olivas, etc. Asimismo, se contempla el reparto de más de 20.000 dunams de superficie para labores agrícolas, que una vez que esta tierra esté libre de minas antipersona. Además, las mujeres de Rojava han trabajado para mejorar las condiciones del agua y del suelo mediante el uso de desechos orgánicos y otras prácticas ecológicas. Para superar los obstáculos que dificultan la autosuficiencia alimentaria, las comisiones económicas lanzaron el Plan Rojava, que entre otras incluyó la campaña Alimenta la Revolución Agricultura Orgánica en Rojava. Bueno, Jess, hemos leído un poco sobre la resistencia que está en Rojava, encabezado por las mujeres, ¿no? Se han rebelado principalmente ante la religión y todo eso, ha sido el puntapié, y ahora están haciendo ecoaldeas cooperativas entre comunidades para resistir y aportar a la soberanía alimentaria en su territorio. ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, Vico, realmente muy, muy interesante las experiencias que nos das, y eso también nos da como un aliento como para decir que hay esperanza en un nuevo modelo de desarrollo, de producción y sobre todo de organización, ¿no? Porque como vos bien lo mencionabas, estos movimientos han surgido a partir de la lucha de las mujeres, de la rebelión de las mujeres hacia otros modelos de producción, entonces que pueden ser llevados a la práctica y no es imposible, ¿no? Entonces me parece bien interesante estos modelos nuevos que están surgiendo a través de las resistencias y también a través de lo que es la organización, la cooperación y sobre todo a llevar lo que es igual la producción agroecológica, y eso tiene pues obviamente una incidencia mínima en el medio ambiente, todo lo contrario a lo que estábamos hablando a un principio, ¿no? Que el modelo de producción extractivista es el más depredador, está quemando los bosques, está agotando el agua, los recursos, está contaminando el aire y la tierra. Entonces las experiencias que evidentemente ahora nos mencionas nos dan una esperanza que el mundo puede ir hacia estas nuevas formas de organizaciones, y qué mejor de que vengan de las resistencias de mujeres, ¿no? Así es, Jess, justamente con el eslogan que leíamos hace un momento, que el capitalismo no es compatible con el feminismo, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa, también podemos decir que el extractivismo es un neocapitalismo, ¿no? Más agresivo y además que explota la tierra a gran escala. Otra experiencia también es interesante, la organización de los pueblos indígenas en esta región de la Amazonía, que lo han denominado la Coica, que es los pueblos indígenas siempre estuvieron en la defensa del territorio. Una frase que nos dice Gregorio Mirabal, que es el coordinador general de la Coica, dice: mientras defendamos los bosques, la madre selva amazónica, los ríos, el agua, el aire y la tierra, la respuesta es violencia, muerte, asesinatos, criminalización, persecución, y todo esto en complicidad con las leyes que deberían protegernos, con las autoridades que deberían defendernos y con esta democracia que debería ser para el pueblo. Si quieren saber un poco más sobre todas las actividades que realizan la coordinadora de pueblos indígenas, existen podcasts y existen otro tipo de actividades que realiza Gregorio Mirabal, que es el coordinador general de la COICA, y está también apoyando lo que es la Asamblea de los Bosques y otras actividades macros, ¿no? En defensa de los territorios de la Amazonía, como también de la Amazonía chiquitana y otros lugares. Ahora vamos a entrar a lo que son los movimientos ecologistas a nivel mundial. Obviamente no vamos a citarlos todos, solo vamos a citar algunos porque nos pasaríamos pues mucho tiempo. Vamos a empezar con Greenpeace. ¿Quién no conoce Greenpeace? Que desde los años 70 pues han estado difundiendo en plena lucha. Obviamente ha sido una organización controversial porque ha dictaminado a medida de su carrera pues muchas cosas que no estaban acordes y otras sí. Sin embargo, solamente lo vamos a citar. También hay otros movimientos como el Earth First, que es un movimiento ecologista radical que emergió en el suroeste de Estados Unidos en el año 1979, viendo la justicia ecológica y social como parte de la misma cosa. Además, organizando sobre las líneas anarquistas y trayendo otras luchas radicales y militantes, mezclado con las acciones audaces y radicalismo real expandido en el ideal del Earth First a otros países y ayudó a transformar el movimiento de los Estados Unidos. Otro movimiento un poco más actual es el Extinction Rebellion, que es un movimiento social mundial cuyo objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas medioambientales globales mediante la resistencia no violenta para minimizar la extinción masiva y el calentamiento global. A través de la desobediencia civil, el movimiento se manifiesta en contra de la extinción masiva de animales y plantas, así como la posible extinción de la humanidad como consecuencia de la crisis climática y el deterioro de su hábitat. Entre sus principales postulados son: el gobierno debe contar la verdad sobre el desastre climático inminente, dar marcha atrás en sus políticas incoherentes y trabajar junto a los medios para una efectiva comunicación con la ciudadanía. El gobierno debe implementar medidas de cumplimiento obligatorio para reducir las emisiones de carbono a cero para el año 2025 y reducir los niveles de consumo. La creación de una Asamblea Ciudadana Nacional para supervisar los cambios necesarios y crear una democracia que funcione. Entre uno de sus postulados. Hay otro movimiento también que es Fridays for Future, que traducido sería Viernes por el Futuro,
que es un creciente movimiento internacional, principalmente estudiantil, que se manifiesta por reclamar acciones contra el calentamiento global y el cambio climático. El movimiento cobró fuerza cuando la activista sueca Greta Thunberg empezó a manifestarse frente al Parlamento sueco durante agosto del año 2018. Y bueno, después de haber visto lo que son los movimientos ecologistas, ambientalistas, bueno, parte, ¿no? Porque son muchísimos. Inclusive en el anteriores programas pues hemos desarrollado hemos nombrado por el Earth Liberation Front y muchos otros más. Entonces no los vamos a hacer. Sin embargo, invitamos a que todos los que están escuchando este programa, pues si quieren saber un poco más de la historia del movimiento y muchos movimientos, pues hay bastante información en las redes sociales. Realmente es importante el surgimiento de todos estos movimientos, y algo que realmente me llama la atención a mí es que, por ejemplo, el extractivismo no discrimina ideologías, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que acá en Bolivia movimientos tanto que aparentan ser de izquierda o de derecha, igual siguen implementando esto de modo de producción extractivista, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante que desde las resistencias, desde abajo, desde la colectividad, desde lo popular, desde la autoconvocatoria, logramos realizar este tipo de resistencias bajo la autoconvocatoria hacia tratar de luchar contra este sistema, ¿no? Tal vez igual organizarnos muy fuera de las políticas del gobierno, porque sabemos que a pesar que haya leyes, implementación de políticas, muy pocas se cumplen. Entonces me parece súper importante que haya movimientos autoconvocados y que la resistencia sea desde lo popular. Bueno, ahora entramos al tema de las propuestas. Existen muchas propuestas independientes, autónomas, desde las comunidades y desde la horizontalidad, que actualmente están funcionando, ¿no? Podemos citar al tema de la agroecología, a la implementación de ecoaldeas interdependientes, el ecoturismo comunitario, el uso de energías alternativas como ser la solar, eólica, biomasa y otros, el manejo sustentable del agua, el suelo y aire, por medio de prácticas y saberes ancestrales, entre otras. Ahora, todo lo que hemos hablado vamos a direccionarlo al tema del día de hoy, que es el veganismo, pues está íntimamente relacionado con el medio ambiente, porque el veganismo se plantea como una propuesta seria en todos los ejes económico, social, político, cultural, ambiental y más. Vamos a hablar de unos estudios que se han realizado hasta el día de hoy como propuesta que se han realizado como en el veganismo. Un análisis publicado por el National Academy of Sciences en abril del año 2016 estimó que el beneficio económico de la mejora en las dietas y por ende la tendencia vegetariana sería de 1 a 31 billones de dólares, es decir, el equivalente a 0.4% y el 13% del PIB mundial para el 2050. Adicional a esto, las dietas veganas podrían generar un ahorro en dinero tanto en costos médicos como en productividad de $1 billón anuales. Las dietas vegetarianas podrían generar un ahorro en costos relacionados a la salud de 973 mil millones de dólares y las veganas cerca de $1 billón. En términos de porcentaje del PIB mundial, esperando al año 2050, estos ahorros ascienden a 2.3% para dietas saludables y 3% para dietas vegetarianas y 3.3% para dietas veganas. En una tesis referente al tema de veganismo y soberanía alimentaria, nos dice que un cambio de las dietas basadas en un consumo vegetales implicaría una reducción de los gases de efecto invernadero entre el 29% y un 70%, según Sprigman, Godfrey, Rainer, Scarborough en el año 2016. También, según Greenpeace, si se reduce la producción y el consumo de productos animales en un 50%, esto puede suponer una reducción del 64% de los gases de efecto invernadero para el 2050. Un ejemplo de ello, en palabras de la ONU, en 2018 afirman que el consumo medio de hamburguesas en Estados Unidos es de 3 a la semana y asegura que una reducción equivalente al cambio de una de estas hamburguesas por una de origen vegetal significaría eliminar los gases de efecto invernadero de 12 millones de coches durante un año. Además, la ganadería incide en la disminución de la biodiversidad, de modo que una dieta basada en vegetales puede reducir el riesgo de extinción
entre un 20% y un 40%. De los mamíferos y aves que se estima que en el año 2060 podrían estar en peligro de extinción. Asimismo, una dieta vegetal implicaría una reducción del uso del agua y a la vez que una menor contaminación. En definitiva, un cambio en la dieta implica unos beneficios para la salud y medio ambiente. Asimismo, se necesita una implicación de las políticas mundiales que promueven reducir el consumo de productos de origen animal. Bueno, Jess, hemos hablado referente a una propuesta pues tangible. Aquí hay unos datos pues son muy interesantes refiriéndonos principalmente al veganismo como un cambio de dieta. Estamos hablando solamente del veganismo parte de la dieta y la alimentación, que es una pequeña parte de lo que implica el veganismo, ¿verdad? Pero sin embargo, si la gente hiciera este tipo de reducciones, habría un cambio quizás no tan significativo, quizás sí. Sin embargo, como hablábamos antes del programa, creemos que existe una carencia también, falta de una propuesta desde lo local hacia lo que es el veganismo. Sabemos que el veganismo es factible, sabemos que puede ser económicamente rentable y obviamente hablando ambientalmente sustentable y culturalmente también muy bien recibido por todas las comunidades, ¿no? Por los beneficios tan altos que puede llegar a tener. ¿Tú qué piensas, Jess, referente al veganismo como una solución final? Evidentemente, como se había mencionado a un principio, considero que la industria cárnica tiene una gran incidencia en lo que es la actual crisis climática, ¿no? Entonces, partiendo de esa lógica y partiendo de que el consumo per cápita al igual de carne es bastante elevada, entonces poner como alternativa y como una solución en la mesa las tendencias hacia el veganismo me parece un punto bien importante para la solución frente a esta problemática, ¿no? Entonces, vemos también que las resistencias a partir de agrupaciones, de activistas que van igual en pro principalmente de los animales y también del medio ambiente, pues sí es una alternativa factible. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que obviamente el sistema y el modo de producción actual es como una máquina, ¿no? Entonces es como que algo que hace que las economías y demás, y sobre todo los ejes de poder, no están permitiendo otro tipo de movimientos, de luchas y alternativas. Es más, están haciendo todo lo contrario, están financiando para que las investigaciones digan todo lo contrario. Entonces, me parece importante que los movimientos veganos permanezcan desde la popularidad, sobre todo haciendo que el veganismo sea popular y una alternativa para todo tipo de bolsillo, ¿no? Entonces, esa también es una crítica que hacíamos, porque muchos piensan que el veganismo es para ricos, ¿no? Cuando la verdadera revolución, por así decirlo, es desde un veganismo popular, anticapitalista, antiespecista, ¿no? Entonces, vemos que el veganismo sí es una solución factible. Exactamente. Había un titular muy interesante también que decía que a medida que van avanzando los veganos, a medida que mucha gente se va convirtiendo vegano, paradójicamente sigue aumentando el consumo de carne, lo cual no debería ser. Y justamente hablábamos que ¿por qué? ¿No? Porque justamente en la actualidad el veganismo está siendo promovido en gran parte por el que es el sistema capitalista, cuando en realidad debería ser promovido desde las comunidades, como absolutamente todos los ejemplos que habíamos estado leyendo anteriormente, la experiencia en Rojava con las mujeres, la experiencia en las comunidades zapatistas, las experiencias en otros espacios, desde los pueblos indígenas, desde otros sectores más populares. Entonces, desde ahí tiene que nacer la propuesta factible en todos los ejes, desde las comunidades para las comunidades, y no así solamente para un sector. En este caso son solamente personas que se están enriqueciendo a costa de la destrucción, la extracción, la contaminación de la madre tierra, ¿no?
Sí, evidentemente, Vico, ¿no? Igual en la misma lógica, por ejemplo, respecto a la problemática de los transgénicos, evidentemente existen soluciones, ¿no? Por ejemplo, está lo que es la agroecología y también bajo la misma lógica que debería venir desde una revolución, desde los pueblos, desde las comunidades, desde la ciudad, desde la ciudadanía organizada. Me parece muy importante la implementación de los huertos urbanos, ¿no? Que de hecho se ha visto que en Bolivia ya se está implementando los huertos comunales, ¿no? Entonces, esas experiencias y esas resistencias que existen desde la sociedad civil me parecen sumamente importantes, al margen que, digamos, los gobiernos obviamente van a seguir con este modelo extractivista. Y también, obviamente, sí es bueno presionar y todo, pero las resistencias sí tienen que venir desde las comunidades, desde la individualidad hacia la sociedad. Ahora damos paso al sector Revuelta Animal, escúchalos llegar. Revuelta Animal, escúchalos llegar. Fuego. Había fuego por todos lados. Todos intentamos escapar. Mientras corría, vi como otros animales ardían. Se quemaban mis patas. Sentía como si algo las devorara. La única forma de no sentir tanto dolor era moviéndome, escapando del fuego. Huir. Estábamos como siempre cercadas. Minutos antes, las aves volaron y nos advirtieron que algo se aproximaba. El viento era tan fuerte que el fuego llegó pronto. Escapamos. Algunas terneras no pudieron hacerlo. El fuego las atrapó. Gritaban de dolor. Mientras se quemaban, no pudimos hacer nada, solo huir. Olor a muerte. Estaba tan cansada y tenía sed. Mis patas ya no tenían piel. Para calmar el dolor lamía mis heridas y era peor. A mi alrededor, solo cuerpos calcinados, árboles convertidos en cenizas. Olor a muerte. Apaciguaron el fuego, nos movieron del lugar, nos cercaron de nuevo. Algunas llegaron después con el cuerpo y las patas vendadas. Todo ese tiempo no podía ver con claridad. Los humanos dijeron que tenía una infección en los ojos por ello. Humano. Me encontré con humanos mientras buscaba agua y me ayudaron. Me llevaron a un lugar donde curaron mis heridas. Me llamaron Valentina. Escuché que volvería al bosque en unos días. Estaba tan agradecida. Una noche entró uno de ellos y empezó a golpearme. No entendía qué pasaba. Sus golpes fueron tan duros que no pude soportar. Lo último que vi fue el rostro de ese humano. Ya no había humo en ni cenizas. El fuego se volvió. Las que estaban vendadas se habían recuperado. Nos subieron a un camión y viajamos por horas. Una de las humanas al parar dijo: «Ya llegamos al matadero, el destino de nuestro viaje». Nunca volví al bosque. Hoy mi cuerpo está congelado. Después de que muchos humanos lo revisaron y fotografiaron, no sé para qué. Nunca volví al bosque.
Nunca volví a casa. Ese lugar era el infierno. Mi cuerpo fue cortado, vendido y comido. Después que estuve expuesta en un refrigerador, ya sé para qué me salvaron del fuego. Nunca volví a casa. Casi para finalizar, las recomendaciones de textos, ¿no? Más allá de la luz que ahora se apaga, propuesta para la descontaminación del lago sagrado de los Andes, a partir de los saberes y conocimientos y ciencias y tecnologías ancestrales de la nación de gente de agua. Es un documento pues muy importante que debemos leerlo. Ha sido escrito por Manuel Alfonso Rojas Boyán, desde el conocimiento de la ancestralidad, ¿no? Para descontaminar. Es una tecnología que también nuestros pueblos indígenas lo tenían mucho antes, entonces hay que revalorizar y hay que volver a buscar estos conocimientos que son tan importantes en la actualidad. Nosotros los verdes, nosotros los anarquistas, es un libro escrito por Murray Bookchin donde aborda estos temas, tanto que la temática social y ambiental están íntimamente relacionadas. La ecología de la libertad, Rojava Asadi, también hablando sobre las experiencias que existen en Kurdistán, escrito por Murray Bookchin. Mujer, vida, libertad, participación de las mujeres en el proyecto económico ecológico de la Federación Democrática del Norte de Siria, Rojava, que es también otro texto muy interesante que pueden leerlo para complementar todo lo que dijimos. Por último, Lewis Heber, Murray Bookchin, Crisis in Our Cities, que está escrito en la experiencia de Nueva Jersey, Prentice en Hall en 1965. Es otro texto que también tienen que leerlo. En realidad, todos los textos de Murray Bookchin, de Ocalan y que tengan que ver referente a la ecología social, el municipalismo libertario, son muy bienvenidos, así que les recomendamos leerlos en su totalidad. Bueno, ya para finalizar el programa, vamos a leer unas frases contundentes, célebres de todos estos pensadores que todavía resisten y siguen luchando por justicia social y justicia ambiental. Ocalan, una vida sin la conciencia de una naturaleza que está viva y bien, que nos habla, vive con nosotros y la vive, no vale la pena vivir. Bueno, el tema de hoy ha sido el veganismo y el medio ambiente, entonces es importante lanzar algunas cifras. Por ejemplo, en la misma cantidad de terreno que se necesitaría para producir 1 kilo de carne, se podría producir en el mismo territorio 60 kilogramos de frutas, cereales, frutas y legumbres. Entonces es una relación bien diferenciada, ¿no? Entonces, por otro lado, las 5 empresas mundiales principales de carne son las principales responsables de los gases de efecto invernadero, incluso más de las multinacionales petroleras. Bueno, es importante decir boicot al extractivismo, al neocapitalismo. Dejemos de pagar y financiar por la explotación animal, por la explotación del medio ambiente. Esta frase que me ha parecido bellísima. El principio de todo desarrollo debe ser la vida. No puede haber crecimiento y mejoramiento de la humanidad a costa de la naturaleza y los animales. Muchas gracias a todas y todos por habernos escuchado. Muchas gracias a Radio Deseo siempre por el espacio, el único que nos da. Y nada, resistencia hasta abrir la última jaula, hasta liberar el último animal. Justicia para todos los animales. Nos vamos con este tema musical. Gracias.